física, lo que sea, en el cual Satanás pueda sacar ventaja de usted. Y declárese vencedor, declárese amado, declárese fortalecido, declárese que Dios lo tiene en la diestra de su mano. Y de gracias, de gracias, de gracias, de gracias. Dice el salmista, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y disfrutaremos de él. Ya está terminando este día. Pero usted se pone contento que lo pudo vivir con la presencia del Señor en su vida. Amén. Amén. Y amén. Silvita, empezamos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena, y si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia, tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde
dónde huiré, lejos de tu presencia. Tú me sondeas, Señor, y me conoces, y tienes puesta tu mano sobre mí. A donde vaya, me abraza tu presencia, tus alas me cobijan y allí reposaré. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y aunque está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Dios bendiga sus vidas en esta hora. Algunos ya se lo he presentado, se lo presento sino ahora al pastor Daniel Acosta de México, uno de nuestros docentes en la universidad allí, tiene un ministerio profético y de maestro también. Así que vamos a darle rápido, ahora sí tiene tiempo para desarrollar todo el concepto que Dios le ha dado y también ministrar nuestras vidas. Damos la bienvenida a la gente de Perú, damos la bienvenida a aquellos que nos están escuchando en esta hora. Les pido por favor que cada uno de ustedes apague su micrófono, así no hay ruidos hogareños ni nada, y se puede escuchar perfectamente el mensaje del pastor Daniel. Pastor, Dios te bendiga, gracias, una bendición por tu colaboración allá y por bendecirnos en esta noche con tu ministerio. Bienvenido. Muchas gracias, apóstol, y su esposa y familia, y el ministerio también de Kyrios. Pues para mí es un privilegio poder impartir a través de estos medios la palabra. Y gracias por esta invitación. Y bueno, así estamos aquí en el Estado de México, en Tlalnepantla, y bueno, y también tengo la oportunidad de impartir algunas clases en la universidad aquí Kyrios, aquí en el Estado de México. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? El día de hoy, pues bueno, quiero impartir una pequeña semilla y bueno, también le pedí a mi esposa y a un hijo de la casa que está aquí también. Ellos son profetas de oficio y bueno, yo les dije, pues miren, si el Señor les pone una palabra, pues bueno, ahí ya yo les paso también la estafeta. Entonces, pues bueno, ellos también me están acompañando y ya en un momentito más adelante, pues podremos estar impartiendo, ¿verdad? La palabra y que creo que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy quiero hablar en relación a parte de lo que tiene que ver con estos tiempos que el Padre está poniendo muy interesantes y pues bueno, no se puede ocultar dicen por ahí, ¿verdad? El sol con un dedo en relación a todo lo que estamos viviendo.
Y bueno, hay diferentes comentarios, diferentes cosas que se están diciendo. Sin embargo, creo que una de las cosas que ha estado sucediendo en nuestra sociedad es una temporada de cambios, y ha habido bastante cambios en relación a todas las áreas que como sociedad tenemos. Pero esto también ha sido pues establecido para que como congregaciones o como comunidades en creyentes en Jesucristo podamos tener pues también la perspectiva de lo que Dios está hablando, ¿verdad? Porque pues bueno, los medios, las circunstancias pueden decir infinidad de cosas, tienen sus posiciones, pero crisis o momentos difíciles nosotros lo vemos en la palabra y siempre ha habido momentos de dificultad. Pero creo que en medio de toda crisis es donde Dios levanta un liderazgo que ejerce el reino de Dios en esta tierra. Y bueno, en medio de todo esto, sabemos que Dios está levantando una generación que está entendiendo los tiempos. Recordemos que la tribu de Isaacar era aquellos que lo describe la palabra como los entendidos en los tiempos. Aquellos que anunciaban los tiempos cuando venían las fiestas, las convocaciones. Pues bueno, la tribu de Isaacar veía la forma, ¿verdad?, de cómo los cielos iban anunciando los cambios de la luna, etcétera, para poder anunciar los meses bíblicos. Y bueno, ellos, en base a eso, pues se volvían como unos heraldos en cada campamento que estaba envolviendo pues, a todo Israel. Entonces, lo interesante de esto, ¿verdad?, es de que esto indiscutiblemente tiene que ver con una dimensión profética que el Señor está poniendo hoy en este tiempo. Y quiero establecer algunos puntos muy importantes en relación a lo profético. Lo profético va más allá de dar una palabra profética, aunque sí incluye, en ciertas ocasiones vemos en la Biblia que establecían palabras los profetas. Sin embargo, lo profético siempre va a definir los tiempos. Y creo que hoy en este tiempo más que nunca, los tiempos de Dios se están estableciendo en medio de toda circunstancia, en medio de tu ministerio o de nuestros ministerios en el país donde cada uno de ustedes se encuentran. Y lo que nosotros tenemos que ver que es el establecimiento de los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios se definen muy interesante de la raíz hebrea como sazones o temporadas. Entonces, lo que nosotros donde nos estamos envolviendo es a través de los sazones de Dios, las temporadas de Dios que nos establecen en un alineamiento con Dios. Y esto obviamente pues involucrará una generación que esté alineada y que esté entendiendo lo que Dios está anunciando. Porque podemos ver infinidad de cosas y como lo mencionaba ahorita, pues los medios pueden decir muchas cosas, cada liderazgo podrá estar interpretando ciertas cosas, pero aquí es importante darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir muchas veces en medio de todo esto. Y esto involucrará obviamente una generación profética, una generación que tenga la claridad de entender los tiempos de Dios. Y bueno, en algunas cosas que nosotros podemos ver en la palabra, siempre lo profético siempre trae anticipación ante las cosas. Y bueno, este tipo de circunstancias que vivimos, y no nada más esto, sino las cosas que tenemos en nuestro transcurso de nuestros ministerios o de la vida, a veces hay cosas que nos agarran de sorpresa o nos toman por sorpresa. Sin embargo, cuando nosotros vivimos en una alineación con Dios, entendiendo los tiempos de Dios, no nos tiene que pasar por sorpresa ciertas cosas que suceden, porque lo profético siempre te va a anticipar. Dios siempre anticipa, como dice la palabra, Dios no hace nada sin antes hablar a sus siervos los profetas. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros entendemos lo que Dios está anunciando, entonces nos volvemos personas alineadas a cumplir la voluntad de Dios. Y esto nos da la ventaja ante un sistema, ante una dinámica de vida, para que podamos caminar en la anticipación de lo que va a suceder. Y esto, indiscutiblemente, amados y amadas, pues tiene que ver con el poder de Dios.
hay algo muy interesante porque cuando nosotros hablamos, y reitero, lo profético va más allá de profetizar, sino es una dimensión que incluso tiene que ver con lo apostólico, que recordemos que también la iglesia de Hechos dice que prevalecían en la doctrina de los apóstoles, y Pablo, ¿verdad?, lo establece muy interesante cuando habla que es un fundamento, los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Pero nos damos cuenta entonces que obviamente accesamos a través de estas dimensiones, si me permiten decirlo así, accesamos en dimensiones del reino de Dios, donde nosotros obviamente vamos entendiendo lo que Dios va hablando. Cuando nosotros vemos en la palabra, yo sé que aquí hay varios conocedores de la palabra, pero hay algo que vemos, que cuando se estableció una dimensión profética, ubicaba la condición en los tiempos y el potencial para traer la restauración en la proyección que Dios tenía para esa generación. Entonces, lo profético despierta, lo profético establece, ¿verdad? Y una generación no se encuentra dormida, sino entiende lo que Dios le ha hablado. Entonces, en relación a esto, también quiero mencionar, hay una carta del apóstol Pedro, donde él dice, aunque yo sé que ustedes están confirmados en la verdad presente. Y en ciertas versiones se puede interpretar también como la revelación presente. Entonces, es muy interesante saber y entender que hay una revelación para nuestro presente, y si hay una revelación para nuestro presente, es que hubo una, si lo podemos acomodar así, en el pasado, y vendrá una futuro. Entonces, la idea es de que nosotros caminemos en la verdad presente, y eso tiene que ver con los tiempos de Dios, eso tiene que ver con el fundamento que Dios establece a través de Jesucristo, y que obviamente en la dimensión profética que Dios nos envuelve en medio de estos tiempos, nos lleva a conocer y a entender la proyección profética que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras naciones, para nuestros ministerios, para nuestras familias y pues para el lugar donde nosotros nos encontramos. Es muy interesante, ¿verdad?, poder entender esto, y esto es parte de la dinámica del reino. Quiero tomar como por ejemplo el personaje de Abraham. Podríamos tomar muchísimos personajes, porque si se dan cuenta, todo esto envuelve el tema de la palabra. O sea, cualquier persona que nosotros veamos se envolvió bajo esta dinámica. Pero bueno, en medio de todo esto quiero hablar acerca de Abraham. Y bueno, Abraham es algo muy interesante porque cada uno, bueno, conocemos la dinámica en la que él vivía. Pero es muy interesante porque cuando el padre le habla a Abraham, recuerden que, pues bueno, él vivía en la tierra de Ur de los caldeos, pero cuando el padre le habla y le dice que era necesario, que tenía que salir, el padre le pide 3 cosas indiscutiblemente por las cuales él tenía que salir. ¿Y a qué voy con esto? Porque no podemos vivir en una dimensión profética, no podemos ser una generación que entiende los tiempos de Dios si no entendemos bajo este principio de lo que nos deja Abraham, la forma de poder salir y poder darle cumplimiento a lo que Dios está hablando. Recordemos que el Padre le habla ahí en el libro de Génesis y le dice algo muy interesante. Le dice a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre y sal de tu parentela. Bueno, yo soy hijo de pastor y bueno, a veces nada más el tema de Abraham, pues nos lo enseñaban como que, qué bonito, Abraham salió de su tierra y cantábamos hasta muy emocional nuestro padre Abraham, ¿verdad? No sé cómo lo cantaban en su país, pero bueno, aquí de repente en los tiempos de los niños, de las canciones, cantaban mucho nuestro padre Abraham. Pero Abraham es parte de esta generación o es uno entendido en los tiempos, pero 3 cosas son las que definen la identidad del hombre y eso es lo que le pidió el eterno Dios a Abraham. Número 1, el país donde había nacido. Eso tiene que ver con su cultura, su patria, y por eso el Eterno le dice, sal de tu tierra. Número 2, el Padre le dice, sal de la casa paterna, o sea, donde ha sido formado, donde había recibido la formación moral, incluso religiosa.
Y número 3, sal de tu parentela, o sea, de sus raíces, de lo que él era familiar. Y esto es muy interesante porque pues, son 3 cosas que definen la identidad social en el ser humano, bíblicamente, si lo vemos así. Y es que recordemos que Abraham tenía que salir de estas 3 áreas, porque si no, pues obviamente no podría ser bendecido. Abraham estuvo caminando bajo un sistema y bueno, algunos estudiosos dicen que su padre de Abraham, que se llamaba Terah en hebreo o Taré, como está escrito al español, era la mano derecha de Nimrod, algunos comentaristas dicen. Y que obviamente también dicen algunos otros que era un idólatra Nimrod y que era algo terriblemente. Entonces imagínense la dinámica familiar en la que se envolvía Abraham. Imagínense la herencia que tenía Abraham. Entonces nos damos cuenta que no nada más era salir de una región geográfica de Ur de los Caldeos para ser bendecido en la tierra de Canaán, sino que obviamente el padre le estaba marcando esas áreas específicas. Y para mí es muy importante porque nos damos cuenta que Abraham, como bien lo sabemos, ¿verdad? Es conocido como el padre de la fe y yo digo que está ahí en el Salón de la Fama de Hebreos 11, ¿verdad? Si ustedes ven ahí los deportes, pues bueno, ¿no? Ahí tiene su Salón de la Fama. Pero en Hebreos 11, pues bueno, nos damos cuenta cada personaje que la palabra lo reconoce como una persona de fe. Sin embargo, nos damos cuenta que Abraham no nada más tenía que ver con fe o como algunos casos, ¿verdad? La gente llega a entender que fe tiene que ver con creer. Sin embargo, fe tiene que ver con emuná, que es la palabra en hebreo, y se potencializa a lo que tiene que ver con confiar y obedecer. Entonces, recordemos que el mismo libro de Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Por tal motivo, no necesariamente solo creer o fe es creer, sino es un fundamento el creer, sin embargo, nos enseña a obedecer y a confiar. Algunos comentaristas hablan en relación a esto como tirarse a los brazos del Padre. Cuando nosotros nos tiramos a los brazos del Padre es de que aunque aquí hay un dicho muy interesante en México que dicen, yo no doy paso sin guarache. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que a veces hay gente que si no tiene una evidencia, una prueba para poder avanzar, pues entonces no puede dar el paso siguiente. Pero Abraham tenía que salir, recordando nuestra historia de Abraham. Entonces, él, para ser una generación de entendida en los tiempos y poder caminar en su verdad presente, pues obviamente tenía que salir de estas 3 cosas. Y hoy en medio de todo esto, ¿verdad? Estamos viendo una iglesia que pues está siendo muy tocada en el área, por ejemplo, aquel que dependía a los servicios, a los cultos, que es muy hermoso que nos reunamos, incluso el Salmo lo dice, pero mucha gente, ¿verdad? O líderes, y yo, bueno, he conocido un poquitito lo que está sucediendo ahí en el país de Argentina, que es bien complicado. Aquí en México, bueno, no está tan complicado el reunirse, nosotros incluso ya nos estamos reuniendo, pero lo interesante de esto es de que, pues bueno, la dinámica que envuelve y lo que envolvía a Abraham, pues lo llevó indiscutiblemente a salir, ¿no? Y obviamente a confiar, a obedecer, y esto es lo que está pasando hoy en día, que lamentablemente, pues bueno, hay mucha gente que lo que está pasando y lo que está sucediendo ha sido tocado muchas veces el fundamento de su vida en una dependencia, tal vez no necesariamente a Dios, sino a un ministerio o a un culto, a un servicio, y lamentablemente lo que sucedió es de que a muchos a lo mejor no les gustó estar en casa. Está pronosticado que terminando esta pandemia va a haber muchos divorcios. Hay gente que no le gusta estar en su casa. Y bueno, lamentablemente, ¿verdad? A lo que voy es de que todas estas circunstancias nos están anunciando algo y nos están diciendo qué es lo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Para poder ser entonces una generación de conquista, una generación que entiende los tiempos, necesitamos entender la dinámica de del reino de Dios, y en este caso dice la palabra que Abraham lo dejó todo para poder seguir a Dios y levantar una generación nueva. Amados y amadas,
si somos líderes, pastores, si estamos a cargo de una congregación, no nada más el ser entendidos tiene que ver por nuestro ministerio, nuestra vida personal, sino tiene que ver por el legado que vamos a dejar a las futuras generaciones. Y esto también tenemos que pensar generacionalmente, ¿verdad? En este asunto, y aunque la Biblia no nos lo dice, sin embargo, este era uno de los sentidos, ¿verdad? Recordemos que parte de la bendición no nada más era llegar a la tierra de Canaán, sino que Abraham tenía que dejar una simiente. ¿Por qué? Porque ahí era donde venía la palabra profética, donde en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, y que incluso Jesucristo, o el tema de venir y establecerse en esta tierra, estaba basado en eso. Algo muy interesante es de que Sara, recordemos que no podía tener hijos. Algunos comentaristas dicen que sí era la esterilidad, y otros llegan a decir que incluso no tenía matriz. Lo interesante de esto, ¿verdad?, es de que no podía tener descendencia. Pero si lo vemos en un sentido profético y en un sentido espiritual, amados y amadas, la raíz o la simiente de donde venía también Sara, pues obviamente, ¿verdad?, era una matriz babilónica pagana, y no se podía establecer una generación en esa matriz. Por tal motivo también tuvo que salir Sara juntamente con Abraham, para que obviamente tuviese que establecerse una generación no con una raíz babilónica o pagana, sino con una simiente que entendiera el lenguaje de Dios. Si usted sigue estudiando un poquito la historia, y si usted ha visto la historia de Abraham, Abraham fue un constructor de altares. Abraham fue un entendido en los tiempos de Dios cuando sale. Y sí, y que incluso en ciertos comentaristas dicen que tuvo muchas pruebas, ¿verdad? Y algunos lo relacionan a 10 pruebas específicas que tuvo. Sin embargo, lo interesante de esto es de que era un entendido en el lenguaje de Dios, pero sí tenía que desarraigar todo aquello que tenía y vivía culturalmente. Cultura, amados y amadas, tiene que ver viene de dos palabras, cultivo y culto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros cultivamos en nuestros hábitos de nuestro diario andar se volverá nuestro objeto de culto continuamente. En este caso, obviamente, Abraham y Sara, juntamente, recuerden que pues sale Lot también con ellos, pero tenían que salir y despojarse de todas estas áreas para poder entender lo que el Padre tenía para estos tiempos. Hoy, amados y amadas, Dios está levantando, como decía al inicio, una generación de personas entendidas en los tiempos, pero para eso también Dios está poniendo gente, líderes, padres espirituales, apóstoles, profetas, gente de los 5 oficios ministeriales, evangelistas, pastores, maestros, que sean entendidos, y más allá de poder tener un nombre o una posición en una congregación, están siendo entendidos en lo que el Padre está determinando para sus generaciones. Y por eso nosotros podemos ver que, por ejemplo, Dios levantó a apóstoles en el momento en la iglesia de Hechos, ¿verdad?, para levantar una generación con una genética que Dios había establecido a través de Jesucristo. Pero esta misma dinámica la vemos en todas partes. Nosotros vemos paternidad espiritual en Elías, en Moisés, en gente que también, aunque estaba antes de que llegara a Jesucristo, pero caminaba también bajo esa dinámica. Por tal motivo, amados y amadas, pues este es un tiempo muy especial, y quiero ir aterrizando este asunto en relación a los tiempos que estamos también viviendo. Si usted ahí ha conocido un poquitito de lo que son las fiestas bíblicas de Dios, en esta semana se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, como se le llama del hebreo. Y quiero finalizar, o más bien ir aterrizando este asunto con este tema, porque la fiesta de los tabernáculos se le conoce como la fiesta de las naciones. Zacarías 14 incluso lo narra, muy interesante, cuando habla del reinado milenial que se empalma con Apocalipsis. Pero lo importante de esto, amados y amadas, es que tenemos que darnos cuenta que nos anuncia la fiesta de Sukkot.
Cuando nosotros vemos palabras proféticas, como en el caso de Amós, cuando decía que en aquel tiempo restauraría el tabernáculo caído de David, la connotación de en aquel tiempo tenía que ver con que Dios levantaría a través del Mesías una generación, y que, bueno, a muchos han interpretado, y digo, no está mal, que relacionaron el tabernáculo de caído de David con adorar, pero se centraron nada más en adorar. Pero yo quiero, en la verdad presente de lo que les hablaba al inicio, yo quiero entender que va más allá de adorar. Somos adoradores y para eso hemos sido creados, y es la dinámica de cualquier persona el ser adorador. Sin embargo, cuando está hablando del tabernáculo, está muy relacionado con tienda, o sukkah, que esa es la palabra en hebreo, o sukkot, que es la fiesta. Y una tienda era algo muy interesante porque tenía que ver con cobertura. La tienda, se reconocen ciertos frutos, que de hecho era en esta época es la fiesta, era el tiempo donde se recolectaban los frutos en el año en Israel. Pero era algo muy, muy especial porque tenía que ver con las familias tenían que estar debajo de la sukkah, comer, convivir, y bueno, en ciertos círculos judíos hasta llegan a dormir, ¿no? O llegaban a dormir dentro del azúcar. Pero Dios en la palabra les dice, vas a poner esta tienda para que te acuerdes de dónde yo te saqué y que yo estuve siempre protegiéndote y guardándote. El tema de sukkah o cobertura, si estamos hablando en este asunto, también se puede relacionar con talit. Se puede relacionar con el manto, ¿verdad? Bueno, está traducido a manto, pero la palabra en hebreo es talit, donde incluso es la misma dinámica. Cuando en una boda judía un matrimonio se casa debajo de un dosel matrimonial, que se le llama sukkah, o también, jupa, pero también es una especie de sukkah porque a fin de cuentas tiene que ver con la cobertura de Dios. Pero recordando un poquitito en este asunto en relación a lo que tiene que ver con que decía el profeta Amós, que levantaría, ¿verdad? Y que vendría los tiempos de la restauración, en este caso del tabernáculo caído de David. Nos damos cuenta que la palabra profética, esa palabra se cumple indiscutiblemente cuando Jesucristo viene a esta tierra y establece una generación que empieza a darle cumplimiento a todo lo que el Padre tenía establecido para estos tiempos. Y obviamente recuerdo algo muy interesante cuando recuerde que hay un pasaje donde una mujer que estaba con flujo de sangre, estaba enferma, dice los evangelios que iba pasando Yeshua, iba pasando Jesucristo, y entonces dice que tocó, y bueno, en las traducciones al español dice tocó el borde de su manto. Sin embargo, recordemos que Jesucristo, como buen judío, siempre caminaba con su talit. Y ya ciertas versiones hoy en día incluso ya dicen que tocó el tzitzit o los flecos de Jesucristo. Y esto tiene que ver con sukkah también, porque sukkah tiene que ver con recordar las promesas. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios había dejado a los varones en Israel que se dejaran flecos para que cuando una mujer viera los flecos, entonces recordara las promesas de Dios sobre su vida. Entonces, ¿qué es lo que tocó la mujer? Tocó el tzitzit, los flecos del talit de Jesucristo, pero porque recordó las promesas que en él se cumplían y que por eso vendría la sanidad para ella. Esa es la dinámica también de Sukkot, esa es la dinámica también de Sukkah, esa es la dinámica que les quiero presentar en este tiempo como una generación que entiende los tiempos proféticos de Dios, que ha aprendido a vivir bajo la sukkah. Entonces, para mí, el entender que sería restaurado el tabernáculo caído de David es de que Dios levantaría a través de la simiente de Jesucristo una generación que aprendiera a entender los tiempos como en la experiencia vivencial de lo que es el tabernáculo, y en este caso como David, pero tiene que ver con sukkah, tiene que ver con cobertura, tiene que ver con promesas, tiene que ver con habitar debajo, y que obviamente, indiscutiblemente para estos tiempos, es parte del anuncio que el Padre está teniendo para cada uno de nosotros.
Sin embargo, como decía, no podemos ser entendidos si nosotros no somos como Abraham. Hay áreas en nuestra vida que a lo mejor todavía las tenemos muy arraigadas, comportamientos, y bueno, obviamente aquí ya sin meternos a tantos temas, pero recordemos que incluso la palabra habla de los frutos, ¿verdad? Y que incluso la fiesta de tabernáculos tiene que ver con la entrega de los primeros frutos. Entonces, es importante que nosotros sepamos y entendamos como Abraham, si queremos ser de parte de esa generación, qué es lo que tenemos que dejar para poder nosotros dar un legado hacia donde tenemos que ir, y qué es lo que, en dónde nosotros tenemos que entender hacia dónde el Padre nos está llevando. Sukkot, o la fiesta de Sukkot, tiene que ver con el reinado milenial de Jesucristo, y que obviamente nos envuelve en una atmósfera, si me permite decirlo así, en una atmósfera profética, donde el Padre nos envuelve para poder entender lo que a través de Jesucristo vivimos. E incluso una sukkah se le pone ramas vivas porque en Él tenemos vida, porque entendemos la vida que ahora ha venido para cada uno de nosotros. Pero ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Lo que les dije al inicio. Ha habido cambios, ha habido circunstancias, y lamentablemente a veces hasta el pueblo conocedor de Dios o que dice seguir a Dios, a veces se deja envolver a través de las circunstancias que están pasando, y se dejan envolver ante presiones, depresiones, circunstancias que obviamente lamentablemente lo llevan a diferentes circunstancias, que no es vivir debajo del azúcar, que no es vivir debajo de la tienda. Nosotros somos una generación que nos ha llamado a vivir debajo de la tienda y poder entender esto. Y por eso debajo de esa tienda Dios establece líderes o también padres espirituales con genética de Dios, donde transfieren esa genética y dejan un legado para que entonces las siguientes generaciones sigan estableciéndose. Y bueno, ahí el tema sería hablar de ahora generacionalmente de Abraham, pero obviamente, pues bueno, esto, recuerden que hablar de la palabra, pues bueno, es algo interminable, ¿verdad? Pero en esta semilla que quiero dejar es parte de esto. Hacia dónde vamos, indiscutiblemente lo profético lo define, y somos parte de una generación profética. No necesitas ser llamado profeta para poder ser partícipe de una generación profética, o si lo podemos relacionar, una generación que ha aprendido a vivir debajo de la tienda de Dios. Una generación que entiende los tiempos como Isaacar, que anuncia los tiempos. Una generación que tiene que dejar todo aquello como Abraham lo hizo, y como José lo hizo, como Noé, como Jacob. Cada personaje de la Biblia siempre tuvo que dar un paso hacia adelante para poder entonces darle cumplimiento a lo que el Padre tenía preparado. Amados y amadas, yo creo que este es un tiempo especial de parte de Dios para cada uno de nosotros, donde nos está definiendo, donde los procesos nos están definiendo, donde circunstancias nos están definiendo, donde se está firmando nuestra perspectiva de quién es Dios para nosotros como familias, donde se está estableciendo la cultura del reino. Recuerden que todo lo que cultivamos se vuelve nuestro objeto de culto. Por tal motivo, entonces, más allá de tener una religión, lo que vivimos es la cultura del reino de Dios a través del pensamiento y de la ideología de Jesucristo. Por tal motivo, entonces, caminamos y avanzamos en lo que Él ha dicho, genera en nosotros la emuná, genera en nosotros la fe, la confianza, la perspectiva de que esto va más allá de emocionalismo, esto va más allá de confesiones positivas, esto tiene que ver con la dinámica y el ADN que nosotros vivimos. Curiosamente, recordemos que la palabra tiene la capacidad de penetrar, dice la palabra, y cambiar, dice, los huesos, tuétanos. Y recordemos que en los tuétanos hay sangre, y en la sangre hay ADN. Por tal motivo, la palabra tiene naturaleza cuántica. Y en este asunto, ¿verdad?, de la física cuántica, recordemos que hoy en día la ciencia ha entendido que hay cosas más pequeñas que el átomo, que las células, que protones y electrones, y los científicos hoy en día dicen que son unas fibras, que a esto se le conoce como la teoría de cuerdas,
donde están vibrando y que incluso dicen ellos, los científicos, que vibran dependiendo del comportamiento, de las emociones de las personas. Esto es algo muy profundo y no malinterprete, ya me estoy metiendo en vibraciones malas o vibraciones buenas. No estoy hablando de eso, sino que todo nuestro universo está vibrando, es lo que dicen los científicos. Y lo interesante es de que eso tiene que ver con la palabra, porque la palabra cuando penetra, cambia y hace vibrarnos a nosotros en la frecuencia específica para alinearnos al propósito definido de Dios. Y por eso hay cambios, y por eso cambia el ADN, y por eso la palabra cambia la naturaleza caída que muchas veces tenemos y establece la naturaleza de Jesucristo en nosotros para establecer una generación que pueda caminar en pos de su destino y en pos de lo que Dios ha hablado. Por tal motivo, amados y amadas, quiero dejar a los que están aquí conmigo, pero sí establecer esto como una plataforma y poder ser nosotros como ministerio de bendición para sus vidas. Quiero presentarles a mi esposa, la profeta Brenda, y a un hijo de casa que es el profeta Joel. Y bueno, ellos, yo les pedí, pero en medio de todo esto, ¿verdad? Sin ir cortando, sino simplemente que podamos alinearnos a este tiempo en la red ministerial que maneja el apóstol Rizo, los hijos espirituales que están con él. Esto es algo muy interesante porque Dios ha hecho redes, ¿verdad? Y de hecho dice que la red tiene algo muy dinámico que tiene que ver con unanimidad, con unión. Y hoy más que nunca eso es lo que Dios está provocando en estos tiempos. Así es de que quiero presentarles a mi esposa y pues ir cerrando en este tiempo, ¿verdad? En una administración que queremos ir. Queremos orar por ustedes y queremos ser de bendición desde este país de México a donde cada uno donde ustedes están, en sus casas. Queremos orar por sus ministerios, queremos orar por sus vidas y saber y creer que lo que el Padre está haciendo en medio de estos tiempos, independientemente de los procesos. Yo sé que los procesos, amados y amadas, no son deleitosos. Una palabra profética metió a José a la cisterna. Entonces nos damos cuenta que muchas veces la gente anda buscando palabra profética, ¿verdad? Pero bueno, nosotros entendemos que cuando se establece una dimensión, te mete a un proceso para definirte y llevarte al propósito de Dios en tu vida. Por tal motivo, queremos hablar a ustedes, ¿verdad? Y definir en este tiempo y poder ser de bendición para ustedes. Hola, buenas noches. Dios les bendice. Mientras mi esposo estaba hablando, el pastor Daniel, el Señor me habló y me decía que los procesos, yo no sé si están en una sola nación, en diferentes naciones, pero veía diferentes banderas de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, lo que el Señor me decía es que había procesos en estos tiempos que habían sido difíciles. Y el Señor me decía que es tiempo de sacudirte. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, lo hagas no con fuerza para que no te lastimes. Sacúdete, dice la palabra en Isaías 55, que se ha quitado el yugo de la cerviz. La cerviz la tenemos aquí. Y por lo general aquí atrás del cuello, en la nuca. Y por lo general ahí es un asentamiento de dolor, un asentamiento, un cinturón humano, por decirlo así, en donde todas las cargas y los asentamientos del mal se resguardan. Por eso dice la palabra en Isaías 10:27, acontecerá en aquel día que yo pondré mi unción y a causa de la unción, del aceite de la unción, será quitada su yugo y su peso de su cerviz. Dice el Señor, ahora en este momento yo te quito toda carga, todo peso, pero al mismo tiempo te digo, sal de la condición de la que tú te metiste, dice el Señor.
Este es tiempo fresco, tiempo nuevo, tiempo de restauración, dice el Señor. Es tiempo de que vayas a nuevas dimensiones, dice el Señor. Tú te has quedado, dice el Señor, y has dicho de repente, Señor, ya no veo avance, no hay más, miras a la izquierda, miras a la derecha y no sabes qué hacer. Dice el Señor, vienen revelaciones, pero yo necesito que te quites estructuras, que te dejes de acomodar en tu silla tan cómoda que te has hecho como pastor, que te has hecho como ministro, que te has hecho como líder. Dice el Señor, porque aún muchos de ustedes, dice el Señor, con autoridad, perdiendo, dice el Señor, un poco de lado lo que es el concepto de autoridad, han entrado y han metido el autoritarismo. Y dice el Señor, en este tiempo es tiempo de cambiar las estructuras y los dogmas de hombre, dice el Señor, porque yo no dejé dogmas de hombre, yo no dejé humanismo, dice el Señor. Yo no dejé tratados humanos para seguir. Yo dejé mi palabra, dejé mi escritura, dejé mi Biblia, dejé mi manual, dice el Señor. Y es tiempo de que ustedes, padres, le quiten la orfandad a los hijos físicos y a los hijos espirituales. Pero antes de quitar la orfandad, dice el Señor, yo a ti te quito la orfandad, dice el Señor. La orfandad, porque a través de la orfandad ha venido falta de identidad. No sabes quién eres, dice el Señor. No sabes quién eres, cuál es tu origen, hacia dónde vas, de dónde partes y qué es lo que estás ejerciendo, qué es lo que estás viviendo. Y me daba el Señor una palabra que dice, murió pues Josué ben hijo de Nun, siervo del Señor, de edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Heres, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gad, y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y algo muy interesante que dice, pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni las obras que Él había hecho por él. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante el Señor y le sirvieron a los Baales. Y más adelante dice que se encendió la ira del Señor porque ellos le abandonaron. Entonces nos damos cuenta que los responsables de establecer una instrucción como padres somos nosotros, los llamados padres. Y no padres apostólicos, padres proféticos, no tiene nada que ver con eso. Todos nosotros, los que cubrimos, los que damos de alguna manera el amor como pastores, el amor pastoral cubre. La palabra de Dios dice que nosotros en algún momento determinado somos padres, que el Padre es Dios y nosotros somos los hijos. Efesios 2:21 dice así, que el fundamento específico sobre el cual Dios delegó la restauración y la revelación es la base fundamental sobre apóstoles y profetas, fundamento mismo, siendo la piedra angular de todo el edificio Jesucristo mismo. Entonces es tiempo de que nosotros tomemos la paternidad, porque una instrucción que nosotros no demos, el Señor me dijo, dice, el Señor me dijo aquí, una instrucción que nosotros no demos correcta puede pervertir una generación total. Una instrucción que nosotros no proclamemos, que no demos correctamente, puede pervertir el diseño del Señor. Nosotros podemos dar instrucciones humanas, pero no instrucciones de acuerdo a los tiempos, no instrucciones de acuerdo a las temporadas, a los sazones. Tiempo, la palabra moés, ciclo, estación, un tiempo específico, un tiempo de encuentro. Hoy te dice el Señor, hoy este es mi tiempo de encuentro. Hoy este es mi tiempo de encuentro contigo, donde yo quiero hablarte, donde yo quiero decirte, rompe las estructuras, rompe los códigos humanos, dice el Señor, y empieza a establecer mis códigos divinos. El Señor me dijo, ahorita, rompe códigos humanos, rompe manuales humanos, las estructuras, los dogmas, todo lo que te ha plantado tu yo, muchas veces el ego, muchas veces lo que creemos, lo que suponemos, lo que interpretamos o peor aún malinterpretamos de la palabra de Dios. Sal de esos códigos porque el Señor te quiere llevar a tiempos nuevos, tiempos frescos, tiempos de revelación, sí,
donde ciertamente los procesos han sido difíciles, pero aún en contra de todo argumento, en contra de todo pronóstico, en contra de todo lo que el enemigo se levante y haya dicho en contra del pueblo de Dios, aún en medio de esta pandemia, la victoria y el cumplimiento de los tiempos del Señor Jesús es invicto y saldrá victoria y tendrá su cumplimiento. Yo te bendigo, mujer, te bendigo, varón. Y lo que el Señor te dice hoy es: ajusta tu mente y tu pensamiento al entendimiento de este tiempo, no de este sistema, de mis tiempos. Dice el Señor, porque la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la humanidad se conformó al tiempo, al sistema que le estaban adjudicando, que le estaban dando. No te conformes con este tiempo. Es tiempo de renovar tu mente. Es un mandato. Dice el Señor en Romanos capítulo 12, 2, renueva tu mente, transformar nuestra mente. Entonces hay que golpear nuestro pensamiento y entrar a los tiempos frescos, a los tiempos donde nuestro yo no impera, donde nuestra traducción no impera, donde nuestra transliteración e interpretación no impera, donde Abraham, así como el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de la casa de tu padre y sal de la parentela. Quiere decir, de las estructuras humanas, de la cultura que te engendró. Ninguno, quizá alguno de nosotros, no es mi caso, fueron formados en cunas cristianas. Pero hace cuántos años la misma cultura de Dios, dice la palabra en Eclesiastés, que nada nuevo hay bajo del sol, pero la revelación es progresiva. Cada paso que tú das, ya el Señor va uno adelante para que tú pises firme y no vayas al vacío. Entonces, entremos a los tiempos, a los moedim de Dios, cultivando, resguardando y estableciendo la verdadera cultura. Te bendigo, pastor, te bendigo, pastora, te bendigo, ministro de las naciones, donde quiera que tú te encuentres. Y dice el Señor, todas las lágrimas que has derramado, dice el Señor, yo las he recogido, pero no me conmueve cada lágrima que derramas, dice el Señor. No me conmueve cada lágrima, dice el Señor, me conmueve tu escuchar, me conmueve el escuchar mi voz, dice el Señor, porque la obediencia es a través y viene a través del saber escuchar mi voz, dice el Señor. Yo te estoy hablando ahora, dice el Señor. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Eterno le está diciendo a su iglesia, lo que yo le estoy hablando a mi pueblo, porque es el tiempo de la decisión. Es el tiempo, dice el Señor, de decidir. O somos trigo o somos cizaña. Es tiempo de definirnos. O somos cabeza o somos cola. Y la palabra en Deuteronomio 28 dice que el Señor nos puso por cabeza y no por cola. Arriba y no debajo. Enfrente y no detrás. Pero en nosotros está la decisión de ser como la tribu de Isaacar que mencionaba ahorita el pastor Daniel, y que ellos reconocían los tiempos, enseñaban lo que se hacía en esos tiempos. Y debajo del dosel eterno, dice la palabra en Isaías capítulo 4, yo profetizo esto para ti, que eres resguardado debajo del dosel eterno, en contra de todo turbión y de contra de todo aguacero, y que aun cuando se levanten en contra tuya, aunque un ejército se levantara en contra tuya, no prevalecerá. Por un camino vendrá en contra tuya, pero por 7 saldrá huyendo de ti. Pero esto no es varita mágica, mi amado. Hay cosas para que la palabra de Dios se cumpla. Si oyeres atentamente, el oír es estar pegado al corazón de Dios. El estar pegado al corazón de Dios es escuchar los tiempos correctos. Saber en qué temporada y en qué sazón estás. Si guardares y pusieres por obra, no solamente es guardar, lo sé, pero no lo vivo. La cultura de Jesús, la cultura del Señor se modela. Somos modelos de esta temporada, de este tiempo tan necesariamente profético en esta dimensión. Les bendigo, les amo en el nombre de Jesús.
Amados, pues bueno, para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues digo, todo esto son temas muy, muy amplios, pero simplemente lo único que queremos terminar diciendo es que del vientre de Sara salió una generación entendida, no contaminada, y una cultura santa, una generación que entendía el lenguaje de Dios, que fue desarraigada de toda cultura pagana y que no entendía el lenguaje divino, pero para poder seguir estableciendo el diseño de Dios para sus vidas. Y pues esto es parte de los propósitos que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y nos sentimos muy, muy privilegiados poder servirles a través de esta palabra, esperando que sea de mucha bendición. Apóstol Rizo, su esposa, su familia, son una bendición. Desde que yo también los conocí, pues fue algo muy especial también que Dios puso en nosotros, un amor también muy especial. Y pues bueno, amados y amadas, pues esta es parte de la palabra. Y bueno, Apóstol, pues le dejo los micrófonos. Gracias, pastor. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga a ti y a tu esposa. Recibimos tu palabra, la aceptamos. Qué bendición. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias. Gracias a su esposa, gracias al discípulo que tiene ahí. La verdad, es muy lindo. Es muy lindo. Gracias. Gracias. No salió nada, ¿eh? Sale mal, Mónica. Dios nos ve, Silvia, preparada. Se congeló lo que hablaban ustedes. No sé si estaban despidiendo al pastor, tiene que irse con otro compromiso. Le agradecemos de todo corazón la palabra dada. Es bienvenido, nuestra iglesia lo recibe como parte de la familia también, y los bendecimos. Gracias por haber estado con nosotros, y le dejamos en libertad, pastor. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones a todos. Gracias. Bye, bye. Chau, chau. Y vamos a seguir nosotros un ratito más conectados. Pasamos una alabanza más, Mónica. Les paso una alabanza más y después nos volvemos a juntar después de la alabanza. Yo lo video. Los pastores se desconectaron, porque seguramente van a volverse a conectar, y a mí se me... Ah, están acá, me cambiaron de lugar la fotito. Se me borró la alabanza de la computadora. Pero vamos a seguir en el espíritu, no quiero que desconectarnos. Dios entregó una palabra sobre nosotros. ¿Y qué les parece si abrimos un momento de adoración, de orar, de interceder? Tomémonos unos minutos. Yo le voy a pedir al pastor Daniel si puede tener una palabra de oración, mientras que yo busco la alabanza, pero para poder continuar con este espíritu y no cortarlo así, tan bruscamente.
Oramos. Querido Dios, te damos gracias por poder vernos, poder estar conectados por este medio. Te damos muchas gracias porque vos seguís siendo el mismo ayer, hoy, y tenemos la garantía que dentro de un rato, mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de una década, vos seguirás siendo la misma persona, el mismo carácter, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, el mismo poder, la misma santidad, la misma autoridad, el mismo amor, el mismo afecto, el mismo interés, el mismo deseo para con tu iglesia, para con tu pueblo, para con tu gente. Señor, gracias te damos, porque el mundo puede ir de un lado para otro. Los medios de comunicación pueden anunciar muchas cosas buenas al oído del hombre y también muchas cosas malas al oído del hombre. Pero por sobre todas estas cosas, nosotros como tus hijos ponemos tu palabra por arriba de todas las cosas. Tu palabra es la verdad. Tu reino es el único que va a permanecer en todo el tiempo, Señor. Tu persona es la única que no cambia, que no falla, que siempre dice lo mismo, que siempre sustenta lo mismo. Te bendecimos, Dios, por esto, por habernos alcanzado, por habernos puesto en un lugar seguro, en la roca que es Cristo Jesús. Te damos gracias por amarnos, por sostenernos, por cuidarnos. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu afecto, Señor, a nuestras vidas. Con amor eterno nos has amado y nos has corregido y nos seguís corrigiendo y nos seguís llamando a la reflexión, al entendimiento, a la comprensión, a la obediencia. Nos exhortás con amor, con ternura. Nos llevás como padre que ama a su hijo a entender, a comprender. Nos llevas como ovejas, Señora, con amor nos vas a buscar cuando nos corremos del redil, cuando nos alejamos, cuando lo hacemos con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de proceder. Viene tu vara, tu callado, nos infunden aliento, nos corrigen, nos ordenan, nos pone otra vez. Lo cojo que se salió del camino lo volvés a enderezar. Señor, te honramos por cómo sos, por cómo nos amás, cómo mostrás permanentemente tu deseo de que nos vaya bien. Señor, gracias te damos. Con profundidad en nuestro corazón te decimos gracias, Dios. Decile, hermano, ahí, en tu corazón, en tu mente, gracias, Señor, por haberme traído hasta acá. Como dice tu palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos cuidó, nos bendijo, nos dio vida, nos da la posibilidad de escuchar tu palabra, de escuchar a estos siervos desde allá de México, ordenándonos otra vez, llamándonos a la reflexión, hablando específicamente a nuestros corazones, a nuestra iglesia, a nuestra estructura, a nuestra historia, a nuestro presente, para proyectarnos para el futuro. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en esta noche. Te rogamos que bendigas al pastor Daniel y su familia allá en México, Señor, que le guardes y que le multipliques esta palabra que nos ha dado. Señor, gracias te damos. Danos la capacidad, la sensibilidad, danos la responsabilidad, Dios, de tomar esto que nos dijiste y llevarlo a la práctica, y profundizar en tu palabra más aún en estos conceptos, sumergirnos más para entender los tiempos que estamos viviendo, la situación de Dios, no la que nos plantea la agenda de este mundo, sino la agenda de Dios, el pensamiento de Dios, la manera de actuar de Dios
Dios, la manera de funcionar de Dios, el lenguaje de Dios, tu lenguaje. Nos has dado lenguaje, nos has dado cultura, nos has dado razonamiento, nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos movernos con poder y con autoridad en medio de un mundo cruel, malo, que camina a la perdición. Señor, te honramos, te bendecimos, queremos que tu palabra sea gigante en nuestras vidas, sea gigante en nuestro corazón, en nuestra mente, que corra como un río verdadero de agua viva. Señor, que sacuda nuestro ser interior. Danos la capacidad de seguir pensando en tus cosas, en tus negocios, en tus asuntos. Danos la sensibilidad de nuestros sueños verte, de nuestros diálogos, de nuestras mañanas, de nuestros mediodías, de nuestras tardes, de nuestras noches, que tu palabra sea la que corra en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestros desayunos, en nuestros almuerzos, en nuestras cenas, Señor, para sumergirnos en tu espíritu y ver lo que vos estás queriendo decirnos aún más, queriendo hacer con cada uno de nosotros, como hijos individuales, como familia, como miembros del cuerpo de Cristo, como participantes de una iglesia donde nos has puesto local. Te honramos, Señor, te bendecimos, te ponemos bien alto, te decimos, ejerce tu autoridad sobre nosotros, Dios, ejerce tu autoridad sobre nosotros. Te damos gracias, te honramos, Dios, te glorificamos, te ponemos bien en alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos escuchar una canción, Silvi?
Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria Dios los bendiga, Dios los guarde, buen fin de semana, que Dios los honre y los colme de bendiciones, y que todos los anhelos de su corazón sean respuesta de parte de Dios para este tiempo, para sus vidas. Dios los bendiga mucho, buen fin de semana. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Roberto. Gracias, pastor. Nos vemos. Isabel. Gracias. Pastor, cuídese. Gracias. Chao, pastor. Chao, Chao, pastora. Chao, pastora. Moni. Chao, pastora. Chao. Chao, bendiciones.